gran rey es digno de merecerla. Sin tener nada conseguís lo que la gente busca, y tu tesoro repartís y no se acaba nunca. Hermano Francisco, qué fuerza tiene tu vida. Hermano Francisco, llenaste de luz la mía. Hermano Francisco, más pobre que un leño seco, más lleno de sol que el verano. Hay que hacerse muy pequeño para hablar con las aves. Hay que tener el alma grande para decirle hermano al sol. Está en silencio la montaña y te sentís lleno de amor, hasta el punto de llevar en tu cuerpo las llagas de Cristo. Hermano Francisco, qué fuerza tiene tu vida. Hermano Francisco, llenaste de luz la mía. Hermano Francisco, más pobre que un leño seco, más lleno de sol que el verano. Hermano Francisco, qué fuerza tiene tu vida. Hermano Francisco, llenaste de luz la mía. Hermano Francisco, más pobre que un leño seco, más lleno de sol que el verano. Así comenzó todo, Clara, aprendiendo a seguir a Jesús como Él nos dice en el Evangelio. Conviviendo entre los excluidos y leprosos, fuimos aprendiendo lo que significa practicar la misericordia. Fuimos descubriendo que nuestra vocación a reconstruir la iglesia no significaba solamente poner piedra sobre piedra, sino fundamentalmente salir al encuentro de los corazones heridos, sin excluir a nadie. Sí, y todo esto fue posible porque Dios no nos abandona nunca y nos guía siempre de su mano. Él no participa de nuestros miedos, ni de nuestro orgullo, ni de nuestra impaciencia. Sabe esperar como solo Dios sabe esperar. Espera siempre. Dios no mira las apariencias. Sabe que con el tiempo de su misericordia Bueno, puede buenas cambiar tardes. el corazón de los hombres. Vamos a comenzar entonces
este encuentro. Nos volvemos a encontrar después de algunos días. Resulta que nació esta propuesta desde el contexto que estamos viviendo, ¿no? de cuarentena ya prolongada, y entonces se empezaba a experimentar como el cansancio. Íbamos teniendo algunas noticias de que la gente se iba cansando y que ya íbamos quedando medio cortos de paciencia. Y entonces en una Eucaristía le digo a Walter, vamos a hacer un encuentro de Francisco y la paciencia. Y después, pensando un poco, me parecía que iba a quedar como muy descolgado, ¿no? Encarar Francisco y la paciencia, que es uno de los rasgos que se pueden encontrar, pero yendo por otros lados, me pareció que iba a quedar como muy desconectado. Y sin embargo, esto otro de Francisco y un camino hacia la libertad, me parecía que ahí podemos ir haciendo entrar un montón de cositas que podemos ir viendo. Hoy haríamos como el ingreso a este tema grande, y después quizás vayamos encontrándonos para cositas más puntuales. Bueno, el tema entonces de Francisco y el camino hacia la libertad, me parece que surge también, al menos personalmente, porque una de las cosas que inicialmente me inspiró Francisco cuando lo empecé a conocer, ¿no? Yo era adolescente, era la libertad que me transmitía, la experiencia de Francisco, la experiencia evangélica de Francisco, me transmitía mucha libertad, ¿no? Que me parecía que venía por la pobreza. Vieron que la cortina musical de este encuentro es una canción muy bonita, ¿no? Y dice que la libertad va de la mano de su hermana pobreza, ¿no? Eso fue como lo primero que intuí, ¿no? en Francisco, lo que me parecía, lo que se veía, lo que se notaba. Sin embargo, claro, después cuando uno empieza a leer un poquito, se da cuenta que el proceso que vive Francisco, ya hemos hablado bastante el tema del proceso en otros encuentros, el proceso de Francisco va desde un deseo muy profundo de vivir con mucha intensidad la vida, toda la vida, y una búsqueda de ir, sí, como buscando espacios de mayor libertad y de mayor plenitud, ¿no? Yo pensaba, ¿no? Ustedes van a tener los textos que vamos a leer de Francisco, los tienen al lado en la columna ahí donde suelen hacer los comentarios, por eso les vamos a pedir que no comenten, entonces quedan los textos ahí, y van a ver que tienen texto 1, texto 2, texto 3, 4, hasta el 5, y yo les voy a ir diciendo, bueno, los que quieran seguir la lectura es el texto 1. Entonces ahora vamos a leer el texto 1. Todos los textos, los 5 textos que vamos a leer son de la leyenda de los 3 compañeros. Esta leyenda es muy interesante, ¿no? Es uno de los materiales que se juntan en el 1246, cuando Crescencio, un ministro general de la orden, Crescencio de Jesi, viendo que la primera biografía de Tomás de Celano y otra que había escrito ya también para el uso del coro, no terminaba de satisfacer, ¿no? a los frailes, pide que se junte todo el material de testimonios que se pueda conocer de Francisco y se lo lleven para después darle a Tomás de Celano todo ese material para que escriba una nueva vida, una nueva biografía, digamos, de Francisco. Parte del material que le llega a Crescencio es esto que le llamaron leyenda de los 3 compañeros, porque hubo una confusión ahí entre una carta, ¿no? que mandaban León, ¿no? Junípero y Ángel, y entonces creían que la leyenda era de los 3 compañeros, que eran de ellos 3 primeros compañeros. En realidad se traspapeló, y esto es una leyenda, una vida, ¿no? que se escribió, que la escribió posiblemente un habitante de Asís que no era fraile, no era laico.
Ajá, por favor, les recordamos que no hagan comentarios ahí al costado, no se hacen comentarios, ni se pidan las intenciones para la misa, que va a ser en otro momento. En todo caso, al final, cuando terminemos, si quieren dejar alguna preguntita, y eso sí, pero durante el encuentro no, así no nos perdemos los textos. Entonces les decía que este hombre conoce mucho la vida de Asís y conoce la vida de Francisco, todo el proceso inicial. Por eso nos vamos a quedar bastante en esta biografía. Entonces pueden seguir ahí el texto 1, que dice texto 1. Y ahí leemos que Francisco, más que generoso, viene hablando el autor de que de adulto o de joven ya adulto, Francisco asume el oficio del padre, que era comerciante, pero lo hace de una manera diferente, o sea, con mucho mayor generosidad y con un espíritu diferente. Francisco, más que generoso, era en todo esto derrochador. Se excedía también de formas diversas en lo tocante a vestidos, escogiendo telas mucho más caras de lo que convenían a su condición. Y en punto a elegancia, era tan dado a la vanidad que en ocasiones mandaba coser retazos de telas preciosas en vestidos de paño vilísimo. Era como naturalmente cortés en modales y palabras. Según el propósito de su corazón, nunca dijo a nadie palabras injuriosas o torpes. Es más, joven, juguetón y divertido, se comprometió a no responder a quienes le hablasen de cosas torpes. Por todo esto, corrió su fama por toda la provincia y muchos le conocían decían que llegaría a ser algo grande. Francisco vive toda la vida, todo, con muchísima intensidad. Aprendió a vivir así, tenía las posibilidades, ¿no?, de vivir así. Él era el mayor de un grupito de hermanos, y el padre y la madre lo querían realmente mucho, entonces lo consentían mucho, y él, bueno, fue creciendo, ¿no?, con este espíritu así muy, muy abierto, muy generoso, y entonces tenía la posibilidad de ir sintiendo lo que su corazón le iba pidiendo. Y en ese momento, en ese tiempo, había en Asís y en toda la Italia central un aire de mucha revolución, ¿no?, de mucha emancipación del señor feudal, ¿no?, que estaba, las ciudades medievales tenían toda la ciudad que estaba amurallada, y en la cima, digamos, de la ciudad había un palacio, que en Asís le decían la Roca, ¿no?, donde vivía el señor feudal, que de alguna manera era el dueño de toda la ciudad, era el que mayor poder tenía. Entonces en ese tiempo empieza como una revolución al sistema, ¿no?, feudal, y en el 1200 Francisco se suma, ¿no?, a la guerra que le hacen los hombres buenos, le llamaban a esta clase social emergente en Asís. Se juntan y atacan la Roca, derrocan al feudal, al señor se tiene que ir, y se van también todos los nobles de la ciudad de Asís. Entonces para Francisco y para los jóvenes, ¿no?, que habían peleado ahí, era como que, bueno, ya ahora empezamos a vivir de otra manera, vamos a poder hacer y organizar la ciudad como nosotros queremos, ¿no? O sea, había una búsqueda realmente de emanciparse, ¿no?, y de poder hacer lo que querían. Francisco sigue después, esto fue en el 1200, en el 1202, Francisco se une a otra guerra, que es Colestrada, que es un lugar que está entre Asís y Perusa, porque los nobles de Asís, después de esa primera guerra en el 1200, se refugian en Perusa, se unen con los nobles de Perusa y declaran la guerra a Asís. La guerra se hace en Colestrada, que es un lugar ahí en el medio de las dos ciudades, y ahí ganan naturalmente los nobles, y Francisco cae prisionero.
cuando cae prisionero Francisco, tiene como una primera experiencia de frustración grande, ¿no? Y en la cárcel, ahora pueden ver si quieren y pueden seguir la lectura del texto número 2. En la cárcel pasó esto. Cuando la guerra entre las ciudades de Perusa y Asís fueron apresados Francisco y otros muchos conciudadanos suyos, pero como era noble por sus costumbres, Francisco era noble por las costumbres, por los modos, el estilo que tenía, no por sangre ni por título, lo tuvieron junto con los caballeros. O sea, Francisco no era noble, pero se comportaba de una manera que parecía noble, entonces lo pusieron en la cárcel con los caballeros. Un día en que sus compañeros de cautiverio estaban tristes, él, que de su natural era alegre y jovial, lejos de aparecer ceñudo, se mostraba más bien dicharachero y gozoso. Uno de ellos le afeó su proceder, cual propio de insensatos, pues se alegraba estando encarcelado. A esto respondió Francisco con voz firme: ¿qué se figuran de mí? Todavía he de ser honrado en el mundo entero. Como uno de los caballeros de su grupo hubiera injuriado a otro cautivo, todos los demás se propusieron hacerle el vacío. Solo Francisco no le negó su compañía y exhortó a los otros a que obraran como él. Fíjense qué interesante. En esta experiencia, incluso en la cárcel, en un momento muy difícil, en un momento tremendamente frustrante, Francisco no permite, no deja que decaiga su espíritu. Y entonces sueña, ¿no? Delira, diríamos, ¿no? Y de hecho, uno de sus compañeros de la cárcel lo tacha, le dice que es un insensato, ¿no? Insensato es el que perdió la razón, ¿no? O sea, que no tiene ningún sentido las cosas que dice o que hace. Francisco no hace caso, ¿no? y sostiene, ¿no?, su postura, y después demuestra también caballerosidad hacia un compañero de cautiverio que todos le hacían el vacío. O sea, Francisco sigue escuchando de algún modo que su corazón le pide siempre más, y de alguna manera en ese momento la fuerza, ¿no?, interior que tiene, no, para nada acá no estamos hablando, por supuesto, todavía en términos religiosos, o sea, no es que es el Espíritu Santo que hace que Francisco sea, no, o sea, Francisco es naturalmente así, y entonces él logra, por la fuerza esta interior que tiene, logra soñar en grande. Y esto es interesante, o sea, lo que hace que Francisco se una a la guerra del 1200, que se una a la guerra del 1202, y que después siga buscando esto, ¿no? Y enseguida nomás, una vez superada un momento de enfermedad, decide unirse a otra guerra más, ¿no? Y escucha que hay un noble ahí de la ciudad de Asís que se va a unir en la guerra a favor del Papa en el sur, en la Puglia, y dice, bueno, me voy acá, así me arman caballero y finalmente alcanzo lo que aspira mi corazón como signo, digamos, y como posibilidad de alcanzar, ¿no?, esta libertad que estaba encarnada en estas guerras, ¿no? Y entonces se va, ¿no?, para la Puglia, pero ahí nomás, a 40 kilómetros más o menos de Asís, en Spoleto, tiene un sueño, ¿no?, Francisco, y entonces empieza a cambiar de vida, ¿no?, a cambiar de dirección. ¿Cómo le va, padre? Ahí tienen el tercer texto. Si quieren, seguimos con la lectura del tercer texto. Dice: luego de emprender el viaje y de haber llegado a Spoleto, para continuar hasta la Puglia, se sintió enfermo. Empeñado con todo en llegar hasta la Puglia, se echó a descansar, y semidormido oyó a alguien que le preguntaba
a dónde se proponía caminar. Y como Francisco le detallara todo lo que intentaba, aquel añadió: ¿quién te puede ayudar más, el Señor o el siervo? Y como respondiera que el Señor, de nuevo le dijo: ¿por qué, pues, dejas al Señor por el siervo y al príncipe por el criado? Y Francisco contestó: Señor, ¿qué quieres que haga? Vuélvete, le dijo, a tu tierra, y allí se te dirá lo que has de hacer, porque la visión que has visto es preciso entenderla de otra manera. Resulta que Francisco había soñado previamente que entraba en un lugar lleno de armas, ¿no?, y de escudos, y entonces él interpretó ese sueño como que el Señor le estaba mostrando que él iba a ser armado caballero y que iba a tener todo un ejército, ¿no? Entonces esta voz le dice: mira, volvé Asís, volvé a tu tierra, y ahí se te va a mostrar qué es lo que tenés que hacer para seguir este camino, porque te estás equivocando, porque buscando la libertad, buscando la plenitud, estás yendo a un lugar en el que te vas a ir encontrando cada vez más esclavo, te vas a ir haciendo cada vez más esclavo. Y entonces es necesario cambiar de dirección. A eso nosotros le llamamos conversión, ¿no? Metanoia, que es cambiar totalmente de dirección. La conversión es eso, ¿no? La conversión es: voy en una dirección, de pronto vivo algo que me hace cambiar totalmente y comienzo a andar en otra dirección que no tiene nada que ver con esta que yo venía trayendo. Y entonces Francisco se vuelve, ¿no? Se vuelve Asís, y volviendo ahí a su tierra, empieza a ver que es necesario desandar mucho de lo ya transitado, y porque de lo contrario no se puede ver claro. O sea, si Francisco no hubiera vuelto a Asís y hubiera seguido con estos pensamientos pero hacia la Puglia, todo iba a ser más confuso. Era necesario desandar el camino y desde su propia tierra, ahí empezar a intentar ver un poco más claro. Francisco tiene que empezar a recorrer un verdadero camino hacia una libertad cada vez mayor. Hasta este momento, y miren que Francisco había andado mucho ya en la vida, hasta este momento Francisco estaba convencido que todo lo que venía haciendo era parte de este camino hacia la libertad, hacia este deseo bien grande que él tenía, y que todo lo iba direccionando hacia ahí. De pronto se da cuenta que no, y entonces tiene que volver y tiene que empezar a vivir algo totalmente distinto, de una manera que no sabe. Lo anterior, Francisco lo había aprendido y lo sabía. Ahora tiene que empezar a recorrer un camino que no conoce, que no sabe. Tendrá que liberarse del modo habitual que tenía de ver y vivir la vida, donde lo mejor, lo más deseable, consistía en ser noble, ser de los más fuertes, ser el que posibilita las fiestas, ser caritativo con los pobres, aunque los leprosos no quedasen afuera, no entrasen, guardar ciertas apariencias, aunque esto signifique poner un pedazo de tela preciosa en un vestido de paño vilísimo, aunque eso quede solo en apariencia. Bueno, todo esto constituía el ideal, ¿no?, de Francisco, donde a él le parecía ver la libertad. Aunque al final de la vida, cuando Francisco vuelve la mirada a estos años, ¿no?, son años importantes de Francisco, alrededor de 1204, 1205, sepa ver en esto una fuerza que se encontraba más allá de su propia voluntad, ¿no?, una fuerza que movía su voluntad. Al final de la vida lo puede reconocer. En este momento, en el 1204, en el 1205, en medio de mucha oscuridad y desolación, tuvo que hacerse violencia. Francisco estaba acostumbrado
hacer violencia a los demás. En las guerras era importantísimo ser muy violento, ¿no? Imagínense que las guerras no son lo que son ahora, ¿no? O sea, hoy en día vos matás a gente con armas de fuego sin ver los rostros, ¿no? Porque están muy lejos, porque tienen... En ese momento la lucha era cuerpo a cuerpo, entonces vos veías a quién estabas matando, ¿no? Y para eso se necesita una carga de agresividad y de violencia muy, muy grande. Y Francisco ahora va a tener que cambiar también la dirección de la violencia. Y la violencia la va a tener que hacer sobre él mismo para poder cambiar todo esto que antes parecía que estaba bien, ¿no? Que antes parecía que lo conducía a una mayor libertad, ¿no? Lo va a tener que cambiar, y no es para nada fácil, en una dirección diferente. Y ahí tenemos el texto cuarto. Como cierto día rogara al Señor con mucho fervor, oyó esta respuesta: Francisco, es necesario que todo lo que como hombre carnal has amado y has deseado tener, lo desprecies y aborrezcas, si quieres conocer mi voluntad. Y después que empieces a probarlo, a probar este nuevo camino, aquello que hasta el presente te parecía suave y deleitable, se convertirá para ti en insoportable y amargo. Y en aquello que antes te causaba horror, experimentarás gran dulzura y suavidad inmensa. ¿Qué es lo que escucha Francisco, lo que va descubriendo Francisco? Que este cambio va a tener que ser, es un cambio que va siendo aparentemente contra él, en realidad es contra lo que él está habituado a hacer, contra el modo que él tiene de plantear y de encarar la vida. No es contra él, porque en realidad lo que Francisco desea hondamente es una vida en plenitud, es una vida en libertad, es una vida en paz, en armonía. Eso es lo que él desea. Ahora, él siente que ahora tiene que ponerse en contra de todo el modo en el que él estaba buscando esta libertad y esta paz. Y claro, como él está tan identificado con esa búsqueda, está tan identificado con el ser noble, con el ser de los más fuertes, con el querer ser todo esto, le parece que ir contra eso es ir contra él. Por eso es importante este acto de violencia sobre él mismo, ¿no? Y entonces, ahí alegre, dice el texto, seguimos con el texto cuarto, y confortado con estas palabras del Señor, yendo un día a caballo por las afueras de Asís, se cruzó en el camino con un leproso. Como el profundo horror por los leprosos era habitual en él, haciéndose gran violencia, bajó del caballo, le dio una moneda y le besó la mano. Y habiendo recibido del leproso el ósculo de paz, el beso de la paz, montó de nuevo a caballo y prosiguió su camino. Desde entonces empezó a despreciarse más y más, hasta conseguir, con la gracia de Dios, la victoria total sobre sí mismo. Fíjense, dice el texto, haciéndose gran violencia, bajó del caballo. Le dio una moneda al leproso, le besó la mano, y habiendo recibido del leproso el beso de la paz, montó de nuevo a caballo. O sea, Francisco no es que experimenta algo hermoso en el corazón y entonces, empujado por eso hermoso que siente en el corazón, va y le da limosna al leproso, lo besa y recibe el beso del leproso. No, para nada. Francisco lo hace haciéndose mucha violencia. ¿Por qué subrayo esto? Porque es bastante común hoy por hoy como minimizar esta necesidad que tenemos muchas veces de hacernos violencia y más bien dejar que la cosa fluya y bueno, si tengo ganas sí, si no tengo ganas no, hay que hacer lo que uno tiene ganas, lo que le viene y entonces claro, así es muy difícil que encontremos un camino, ¿no?, hacia la libertad y hacia la paz. Fíjense que esto de que hay que dejar que
todo lo que proviene así de dentro como impulso, como fuerza, se manifieste, se exprese, es lo que a Francisco lo venía trayendo, sumándose en todas estas guerras, buscando el ser armado caballero, nombrado caballero, ¿no? Entonces es necesario nacer de nuevo. Lo que de alguna manera le está diciendo esta voz, le está diciendo su conciencia, ¿no?, a Francisco, es: Francisco, vas a tener que nacer de nuevo, ¿no? Como le diría Jesús a Nicodemo, ¿no? ¿Se acuerdan de esa escena así desconcertante, ¿no?, que Nicodemo ya es un hombre grande, Jesús se encuentra, empiezan a hablar, Nicodemo va quedando fascinado por lo que Jesús le va diciendo y seguramente le pregunta Nicodemo, y ¿cómo se hace esto? ¿Cómo tengo que hacer? Y Jesús le dice: mira, es necesario nacer de nuevo, es decir, es necesario recomenzar la vida como si recién hubieses nacido, aprendiendo un modo totalmente nuevo. Y entonces lo que hace Francisco es comenzar un estilo, una forma nueva de vivir, donde tiene que aprender todo de nuevo, donde todo lo que él venía haciendo empieza a encontrarle el verdadero sabor y a darse cuenta que en realidad es amargo y es, los italianos dicen, fuorviante, es decir, es desviante, me lleva fuera del camino. Lo que él venía haciendo y que había aprendido a hacer, porque en realidad lo que nosotros hacemos son cosas que vamos aprendiendo a hacer. Todas esas cosas que él iba repitiendo se habían hecho un hábito en él, y entonces cuando se pone en este otro camino, empieza a descubrir el verdadero rostro, ¿no?, de esto que venía viviendo, y empieza a darse cuenta de que eso es amargo, y sin embargo, lo que antes le parecía amargo, que era el estar con los leprosos, el ponerse al servicio de los leprosos, el buscar los últimos lugares, no buscar los primeros, todo eso empieza a resultarle dulce, poco a poco, ¿no? O sea, no es que de un día para el otro cambió totalmente, y de hecho, a lo largo de la vida de Francisco, después van a resurgir estas cosas de diferente manera, ¿no? O sea, el ser, por ejemplo, el más importante o el más fuerte, se puede traducir en Francisco por la fama de santidad, ¿no?, a la que él trata de escaparle constantemente, porque él se da cuenta que es lo mismo. O sea, es lo mismo sucumbir ante la ambición de ser el más fuerte, como sucumbir ante la fama, ¿no?, el halago, la mirada excesivamente idealizada que la gente tenía sobre él. Y entonces de esto se escapa porque ya había aprendido que en otro tiempo le había hecho mucho mal y lo había esclavizado. Esas cosas esclavizan. Entonces, los primeros pasos están que Francisco da en este nuevo nacimiento, están muy marcados por el silencio y la soledad. Vamos al texto quinto. Dice el texto: transformado hacia el bien después de su visita a los leprosos, decía a un compañero suyo, al que amaba con predilección y a quien llevaba consigo a lugares apartados, que había encontrado un tesoro grande y precioso. Fíjense, Francisco empieza a descubrir en este nuevo estilo, en esta nueva forma, un tesoro grande y precioso. Lleno de alegría, este buen hombre iba de buen grado con Francisco, cuantas veces éste lo llamaba. Francisco lo llevaba muchas veces a una cueva cerca de Asís, y dejando afuera el compañero que tanto anhelaba poseer el tesoro, entraba él solo, Francisco solo, y penetrado de nuevo y especial espíritu, suplicaba en secreto al Padre, deseando que nadie supiera lo que hacía allí adentro, sino solo Dios, a quien consultaba asiduamente sobre el tesoro celestial que había de poseer.
Fíjense cómo cambia la cosa, ¿no? Cómo van cambiando cosas en Francisco radicalmente. El que era el jefe, ¿no?, de los jóvenes de Asís, el que posibilitaba todas las fiestas, el que se ponía al frente de todo y por encima de todo para ser visto, el que ponía un pedazo de tela preciosa sobre un lienzo vilísimo, este que quería ser visto porque era muy vanidoso, ahora empieza a buscar, a sondear en lo secreto y a mantener en lo secreto esto nuevo que él empieza a degustar, ¿no?, que empieza a aprender a gustar de un modo distinto y que sin dudas, empieza a experimentar que eso que está viviendo responde mucho más al deseo profundo de su corazón que lo que vivía antes. Aunque la apariencia y todo el entorno le dijese lo contrario. Y esto es muy importante porque una de las cosas que quizás después en algún otro encuentro podamos ver, a ver de qué manera Francisco se desprende o se libera del entorno, ¿no?, que es importante. Acá él ya lo empieza a vivir, ¿no?, y empieza a prepararse a esta liberación, ¿no?, desde el silencio y desde lo secreto, ¿no? Entonces, hasta aquí nos acercamos a lo que parece que fue en Francisco, ¿no? O sea, me parecía importante mirar primero a ver cómo se dieron las cosas en Francisco. Creo que hoy por hoy nosotros tenemos las posibilidades de acercarnos a la experiencia del hermano Francisco, como dijimos en algún momento, es decir, conocer bastante mejor cómo se fue dando todo, y es importantísimo para tratar de no imaginarnos cosas y no idealizar, sino encontrarnos realmente con el camino de Francisco. Creo que eso es importante, es fundamental. Ahora, es insuficiente, naturalmente, quedarnos ahí. O sea, nosotros nos podemos acercar a la historia solamente para observar y tratar de ser lo más serio posible, decir esto se dio así o aparentemente se dio así, salvo que después aparezca una fuente nueva que no conozcamos y que nos diga que las cosas se dieron de otra manera. Mientras tanto, da la impresión que lo que nos narra el autor de la leyenda de los tres compañeros es la narración más fiel al proceso que fue viviendo Francisco. Esto es importante. Ahora, para que nos sirva a nosotros, porque si no, vemos solamente la vida de Francisco y decimos qué hermoso, qué lindo como vio Francisco, ¿no? Y podemos leer incluso algunas cosas de Francisco y experimentar afectivamente el gusto, el placer por lo que vivió, ¿no?, y nos enciende, y eso está muy bien. Pero si nos quedamos ahí, es insuficiente. Lo que deberíamos intentar es rescatar de esto, ¿no?, que vivió Francisco, hacer como una abstracción, digamos, tomar los puntos que hemos ido viendo para poder verlos más en universal, ¿no? Que nosotros podamos ver, ok, esto es lo que vivió Francisco, ahora tomamos estos puntos y este camino de Francisco, lo ponemos acá en universal para que todos nos podamos ver reflejados en ese camino que nosotros ponemos delante, y después en un tercer momento ver, ok, esto es lo que fue en la vida de Francisco, esto es lo que es, ¿no?, más universalmente para todos, y cómo hacemos para caminar hacia eso, que sería la tercera parte, ¿no?, de este momento que naturalmente queda abierto, ¿no?, siempre. Entonces, vamos a empezar a sacar algunas cositas. Todo ser humano está impulsado por un deseo inmenso de libertad y de paz. Si quieren, pueden ponerle a estas dos cosas, a este binomio, un deseo inmenso de bienestar, ¿no? Todo el mundo quiere estar bien, todos queremos estar bien. Es una necesidad que tenemos de estar bien, ¿no? Incluso vieron que
se ha dicho muchas veces que la guerra es necesaria para la paz. O sea, incluso una cosa que uno dice, no, es una locura pensar que la guerra es el camino a la paz. Claro, si uno lo ve en la vida de Francisco, decís, sí, más o menos. O sea, esta violencia que Francisco se tuvo que hacer a sí mismo, ¿no?, es como una guerra, ¿no?, con él mismo para alcanzar la paz y el bienestar, ¿no? Fíjense que esto por supuesto que no significa que se justifique ningún tipo de violencia hacia el otro, ¿no? O sea, esto no, de ninguna manera, porque hay otras razones por las cuales no hacerlo, ¿no? Pero la realidad es que todos tenemos dentro este deseo inmenso de bienestar, todos queremos estar bien, ¿no? Y esto no es un derecho simplemente, sino que es una necesidad, ¿no? Como dijo alguien, donde hay una necesidad nace un derecho. Entonces, si todos queremos y necesitamos estar bien, y esto se puede desglosar en la libertad y la paz, un binomio inseparable ¿no?, de la libertad y la paz, donde incluso el amor es un medio para alcanzar este bienestar, para alcanzar este estado de libertad y de paz. Esto es un binomio inseparable, la libertad y la paz. No basta solo con sentirse libre si esta libertad no me permite experimentar paz. Esa paz que proviene de la armonía entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. O sea, si yo no experimento esa armonía, yo no experimento la paz, por más que diga que soy libre y que hago cosas libre, ¿no?, por libertad, ¿no? Y que muchas veces puede engendrar como una culpa, ¿no? Por eso es importante que las dos cosas vayan juntas, ¿no? La libertad, la búsqueda de la libertad, de dejar libre lo más genuino, ¿no?, que se tiene, en un marco, ¿no?, de paz, ¿no?, en un estado de paz, de armonía. Entonces, vamos a ver si esto es lo que está ahí presente. Vemos que no hace falta ni ser especial, ¿no?, o estar viviendo de una manera particular, cualquiera, en cualquier situación. Si en algún momento se encuentra buscando este deseo de libertad y de paz, que brota como una necesidad imperiosa desde el interior, debería poder ponerse en marcha hacia esa dirección. Si yo experimento en mi interior un deseo profundo de libertad y de paz, todos nosotros, cualquiera de nosotros, debería poder ponerse en marcha, en camino, en esa dirección. Es decir, siempre habrá algo, alguien o alguna situación que hará resonar en nosotros el eco de lo que deseamos, porque esto es un deseo muy profundo, es un deseo fontal, digamos. Por tanto, nosotros los creyentes diríamos, es un deseo puesto por Dios. El deseo de la libertad y de la paz es un deseo puesto por Dios en nosotros. Entonces, puede hacer resonar cualquier cosa, puede hacer resonar lo que deseamos, que no es otra cosa que el eco de nuestro ser más auténtico. Cuando yo experimento que quiero vivir de una determinada manera, teniendo estas dos cosas, de la libertad y de la paz, ¿no?, y esto significa también mucha responsabilidad, corresponsabilidad con los otros y mucha armonía, no solamente conmigo mismo, sino con todos y con todo, ¿no?, y que esto en Francisco es muy claro. Uno lee el cántico, ¿no?, del hermano Sol, escrito al final de la vida de Francisco, y es el cántico de una persona totalmente reconciliada, ¿no?, y una reconciliación que le llevó toda la vida, o sea, un camino
hacia la paz que le lleva toda la vida. Un camino de liberación progresiva, ¿no?, de todas las esclavitudes y de todos los límites, ¿no?, que le lleva toda la vida a Francisco, y que puede finalmente, cuando ya no tiene la asistencia, si se quiere, de los sentidos así muy gratificantes. Imagínense que Francisco le canta al hermano sol y le canta al fuego, a la belleza del fuego, del sol y del fuego, cuando él no los puede ver, ¿no? O sea, ya está ciego, ¿no? Le han cauterizado los ojos, y le han cauterizado los ojos para que no sienta dolor. O sea, era lo único que se podía hacer, ¿no?, en ese momento, en ese tiempo, cuando empezaban a tener problemas en la vista y que se volvía tremendamente doloroso, insoportable. Lo que hacían para calmar el dolor era cauterizarle, ¿no?, los nervios ahí en el ojo, para que no sienta más. A Francisco ya le habían cauterizado los ojos, entonces no podía ver el sol, no podía ver el fuego. Sin embargo, en esa situación, Francisco es capaz de cantarle a la belleza del sol y del fuego, aunque experimentase que aparentemente le harían mucho daño, porque es un hombre finalmente reconciliado. Entonces, este deseo profundo se identifica con nuestro ser más auténtico, que por lo general, lamentablemente, lo tenemos bastante aprisionado. No se lo deja salir mucho porque no conviene, porque probablemente se pondría a remar contracorriente de un montón de cosas, porque nosotros por lo general somos presa de intereses, no solo personales que nos esclavizan, sino también de intereses de otros, ¿no?, que nos esclavizan. Entonces, si nosotros dejásemos libre el ser más profundo y auténtico nuestro, probablemente romperíamos con muchas potestades o muchas experiencias de dominio, ¿no? ¿Se acuerdan que Francisco le pedía a los hermanos que nadie tenga potestad, es decir, poder o dominio sobre nadie, ¿no? O sea, nadie tenga poder o dominio sobre nadie, mucho menos, le decía Francisco a los hermanos, entre ustedes, mucho menos entre ustedes, porque tenemos que ser libres. O sea, nadie tiene que experimentar que hay un poder o alguien que me domina por encima de mí mismo, ¿no? Fíjense la intuición, ¿no?, de Francisco, muy fuerte, que unos años después, cuando Buenaventura tiene que sistematizar teológicamente algunas cositas que Francisco dice, en esto del no dominio, Buenaventura, cuando escribe el tratado sobre la creación, él dice que el estado natural del hombre antes del pecado era la fraternidad, es decir, donde todos éramos iguales y donde no había dominio del hombre sobre el hombre. El hombre, el único que estaba por encima del hombre era Dios, pero los hombres eran todos hermanos. No existía el dominio del hombre sobre el hombre. En cambio, Santo Tomás dice que no, que el estado natural antes del pecado, o sea, de esta manera Buenaventura decía, el poder y el dominio del hombre sobre el hombre es fruto del pecado, ¿no?, del pecado original. Claro, eso ponía en crisis las jerarquías, ¿no?, y la jerarquía de la Iglesia también, ¿no? Entonces, en el Tratado de Iglesia, sobre la Iglesia, Buenaventura abandona esa tesis y asume la tesis de Tomás, donde Tomás decía que no, que antes del pecado original ya había hombres más predispuestos a mandar y otros más predispuestos a obedecer, ¿no? Entonces, él justificaba el dominio o el poder del hombre sobre el hombre. Esto no lo concibe Francisco así, él concibe la fraternidad, o sea, somos todos hermanos, todos tenemos un mismo origen, y no solamente los hombres, sino también los animales, los vegetales, los minerales, toda la creación. Todos salimos
de un mismo origen, ¿no? Y por eso estamos esencialmente hermanados. Esto es muy, muy fuerte, y él cambia una cosa tremenda en el Cántico de las Criaturas. Francisco le llama a la tierra hermana, madre tierra, ¿no? Es decir, la única criatura que él le pone una categoría, ¿no?, muy fuerte, que aparentemente lo pondría por encima de la fraternidad, es a la tierra. Y le dice, bienaventurada seas, loado seas, mi Señor, por nuestra hermana, madre tierra, que nos gobierna y nos sustenta, ¿no? O sea, la tierra gobierna, o sea, está por encima del hombre, y sustenta, o sea, está por encima para sostener. Esto era algo nuevo en el medioevo, donde hasta ese momento siempre se leyó, como leemos en el Génesis, que el hombre domina la tierra y toda la creación, ¿no? Y sin embargo, Francisco intuye que el origen es común de todos. Todos salimos del Padre y por lo tanto somos todos hermanos, y por lo tanto eso se tiene que notar en nuestra cotidianidad. Es muy, muy interesante por todo lo que actualmente se dice, ¿no? y se prueba así. Entonces, desde esa voz interior surge como una luz, desde esta voz interior de querer vivir en plenitud y de querer vivir en libertad y de querer vivir en paz y en armonía, surge como una luz que ilumina la vida, ¿no? El modo en el que vengo viviendo, mis pensamientos más persistentes, mis sentimientos, todo esto, ¿no? O sea, hay una luz que me ayuda a ver todas estas cosas, lo que posiblemente nos revele que muchas veces estamos siguiendo más al siervo que al Señor. Es decir, si yo veo desde esta luz interior, veo cómo estoy viviendo y qué es lo que estoy viviendo concretamente y cuáles son mis búsquedas y cuáles son mis sentimientos y cómo me muevo, posiblemente yo pueda descubrir que estoy viviendo de una manera que no quiero vivir. Estoy viviendo de una manera que me va haciendo cada vez más esclavo. Y eso es importante, lo que significa darse cuenta que el modo que venía trayendo está cargado de esclavitudes y horizontes engañosos y cortos. Y esto surge de la luz que brota, que viene de este deseo interior, ¿no?, de libertad y de paz. Esta experiencia casi automáticamente genera un impulso a querer dejar de ser como venía siendo y comenzar a ser como verdaderamente quiero ser. Y esto es lo que le pasa a Francisco, ¿no?, cuando vuelve a Asís, ¿no? O sea, él se da cuenta que lo que venía viviendo le parecía una cosa, pero se desenmascara y dice, no, yo no quiero vivir así, ¿no? Y empieza a dejar surgir cómo quiere vivir realmente. Y entonces empieza a generar un estilo de vida radicalmente distinto. Esto requiere comenzar a hacer algo totalmente distinto a lo que venía haciendo. Tomar decisiones diferentes, animarme a nuevas experiencias, probar. La búsqueda tiene mucho de esto, tiene mucho de probar. Francisco prueba constantemente. O sea, Francisco, cuando él se encuentra con los leprosos y descubre que la cosa va por ahí, no es que inmediatamente ya supo cómo quería vivir el Evangelio, cuál era el estilo que quería. No, Francisco está con los leprosos, mientras tanto arregla algunas iglesitas, entonces usa un hábito, porque había como un estilo de vida religiosa que eran los ermitaños albaniles. Él usa ese hábito de ermitaño albanil, entonces vivía con los leprosos, pero también se hacía los tiempos para ir reconstruyendo, bueno, San Damián, la Porciúncula, San Pedro, distintas iglesitas, y después se da cuenta, escuchando la Porciúncula, que los discípulos de Jesús no llevaban ni bastón, ¿no?, ni dos túnicas, ni alforja, ¿no?, ni cinto. Entonces enseguida cambia de nuevo el hábito, y cuando cambia el hábito, Francisco cambia el estilo de vida. O sea, porque él va probando y se va confrontando con el Evangelio y va experimentando que
eso es verdaderamente fuente de libertad, que el Evangelio lo libera, ¿no? Él encuentra la pobreza encontrándose con los pobres y encontrándose con el Evangelio, ¿no? Así encuentra la pobreza y va experimentando que este ser pobre, el estar desprovisto de muchas cosas, lo hace más libre, ¿no? ¿Se acuerdan el cuento de Julio Cortázar, Instrucciones para dar cuerda a un reloj? Habla de esto, ¿eh? Cortázar dice que le regalan un reloj y él no usaba reloj, y a partir de ese momento empezó a usar reloj, y entonces se empezó a ser esclavo del tiempo, ¿no? Y después de cuidarlo de que no se golpee, porque era un reloj muy lindo y que no se lo roben, y tener que acordarse de darle cuerda, ¿no? Todos los días, y entonces después de un tiempito se da cuenta que en realidad él fue regalado al reloj, ¿no? Bueno, esto nos pasa muchas veces con lo que creemos poseer, ¿no? O sea, lo que creemos poseer muchas veces termina poseyéndonos, ¿no? Y naturalmente vamos perdiendo libertad, ¿no? Bien, entonces esto es lo que aparentemente se puede recoger de la experiencia de Francisco. ¿Cómo tendríamos que hacer nosotros? O sea, ¿cómo nos podemos ver reflejados en eso que acabamos de dibujar ahí en un pizarrón de estas características? O sea, ¿cómo podemos vivir? ¿Cómo puedo darme cuenta que estoy caminando bien o estoy caminando mal? Lo primero que surge naturalmente es la necesidad profunda que tenemos de escucha. Y dice alguien por ahí que lo más difícil de estos espacios de escucha o de meditación es encontrar el tiempo. Que no se necesita mucho tiempo, pero que estamos acostumbrados a creer que dedicar un poquito de tiempo a esa escucha interior es perder el tiempo, ¿no? Nos da la sensación como que nos tenemos que dar cuenta, ¿no? Haciendo mil cosas, qué es lo que resuena en el corazón, y eso en realidad es muy confuso, muy confuso. Entonces, el primer paso es hacerse el tiempo. En este tiempo, ¿no?, de cuarentena, seguramente muchos de nosotros encontramos muchos más tiempos de los que teníamos, y estábamos tan desacostumbrados a tener este tiempo que, los primeros días se disfrutaba, y después seguramente empezamos a ver que yo necesito ocupar, ¿no?, todo este tiempo. Y entonces nos llenamos de actividades, y encima se generaron tantas cosas por internet que siempre puedo estar haciendo algo. Y en realidad es un momento más que oportuno para hacer un poquito de silencio y dejar, ¿no?, que esa voz interior me vaya iluminando para poder ver si el camino que vengo recorriendo es el que verdaderamente quiero recorrer, o descubro que lo que me pide esta voz interior, este impulso, este deseo, es otra cosa, va por otro lado. Y confrontar con mucho realismo, ¿no? Confrontar con mucho realismo cómo vengo viviendo, cuáles son mis esclavitudes, qué cosas me quitan libertad, ¿no?, dónde me siento verdaderamente esclavo, dónde me siento asfixiado, dónde me siento que estoy haciendo algo que no quiero hacer porque no me da la sensación de ser verdaderamente libre. Y qué es, junto con esto, ¿no?, ir viendo estas cosas, cómo vengo viviendo, ¿no?, empezar a liberar cómo quiero vivir, cómo me gustaría vivir, qué es lo que desearía, qué cosa vislumbro, ¿no? Y anotar, ¿no? Hay que anotar, hay que escribir, ¿no? Nos hace bien eso para ayudar, para recordar, ¿no?, esto, ir poniendo los medios, ir sabiendo que yo realmente puedo vivir de otra manera. Yo puedo cambiar radicalmente todo lo que sea necesario cambiar. Yo puedo nacer de nuevo. Y muchas veces yo tengo que nacer de nuevo. Y entonces empezaré a transitar un camino que desconozco. También eso le tenemos muchísimo miedo, nos da muchísimo miedo empezar a caminar por caminos nuevos.
pero que es necesario, y entonces empezar a permitirnos que haya otras experiencias nuevas, ¿no? que me vayan dando más sentido, que me vayan apasionando, enamorando cada vez más, y que yo pueda ir constatando que me van haciendo más bueno. No solamente que me van haciendo bien, sino que me van haciendo más bueno. Que empiezan a surgir, ¿no? A brotar de mí sentimientos buenos, agradables, y que tienen mucho más que ver como yo quiero ser. Empezar a callar bastante esas voces que nos dicen que no podemos, ¿no? Que ya que es tarde, ¿no? Que ya somos grandes. Imagínense, yo tengo 50, ¿no? Y la realidad es que no. El tiempo oportuno es cuando yo logro ver de lo que me tengo que liberar y me animo a dejar que esa voz me vaya diciendo cómo quiero vivir, ¿no? Cómo quiero vivir, ¿no? Y proyectarme y empezar a gustar esto que quiero vivir. Y se van a dar cuenta que lo que nosotros queremos vivir, lo que vos querés vivir y lo que yo quiero vivir, tiene todo que ver con la propuesta de Jesús. Todo que ver con la propuesta de Jesús. Que nosotros la hemos escuchado un montón de veces, pero la racionalizamos tanto que muchas veces la hemos acomodado a lo que vamos viviendo. Y otras veces nos inquietó, pero después dejamos la inquietud y la callamos, ¿no? Pero cuando uno libera el deseo y empieza a experimentar estas cosas, uno dice, esto es lo que Jesús dice en el Evangelio, a esto es lo que Él me invita. Por eso, Francisco experimenta cuando escucha el Evangelio y lo experimenta con mucha alegría, dice, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo busco, esto es lo que en lo más profundo de mi corazón anhelo poner en práctica. Esa experiencia es una experiencia que podemos y necesitamos y tenemos que vivir todos. Muy bien, bueno, muchas gracias por estar presente, por compartir este momento. Si Dios quiere, después ya vamos a ir diciendo qué cosas vamos a ir ofreciendo, ¿no? O sea, si nos encontramos de nuevo para hablar de Francisco y alguna de las dimensiones de las que él se fue liberando, para seguir armando, ¿no? Y contemplando en Francisco este camino hacia la libertad y viendo a ver de qué manera nosotros también podemos ir caminando hacia nuestra liberación. Que Dios los bendiga.